Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos el día de hoy a tener la cuarta sesión. Esta cuarta sesión, como siempre en todos los cursos escolares, es una sesión para afinar, afinar todos los elementos. Entonces, arrancamos. Entonces, les mandé hace unos minutos la última versión de los 4 cuadernos, que el 0, el 1, 2 y 3. Abajo nos haremos Y pelota. ahorita vamos a hacer un Creo que las recuento muy personas rápido escuchando el para esfuerzo que y lo que estamos como, pasando, porque inclusive como gran taller que estamos haciendo, y cuando uno va a una escuela, a un curso, y regresa a sus oficinas y ahí el jefe o los compañeros, bueno, le van a preguntar, ¿y qué aprendiste en los 4 días? ¿Sí? Entonces, si yo fuera el alumno, yo le decía, pues mira, encontré una herramienta maravillosa que se llama Parquet. Segundo, pues tengo 3 grandes ejes que tengo que entender que son importantísimos para cualquier proyecto de inteligencia artificial. Es tener datos. Si no hay datos, pues no se puede hablar de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una herramienta que se alimenta de datos, y a través de los datos se pueden sacar modelos y se pueden. Entonces, si no hay datos, pues ya no hay nada. Siguiente, tenemos que tener orden, hacer las cosas. Entonces, el orden siempre es con métodos, con organizaciones ya estructuradas que los sabios han empezado a hacer. Y pues hay muchos métodos rápidos, y Scrum y Bush y etcétera, muchísimos. Pero hay uno muy didáctico, muy sencillo, que se llama CRISP, que es importante que lo vean, lo entiendan, ¿no? Y otra cosa, pues, es tener las herramientas adecuadas en cada uno de los procesos que se realizan. Y es muy importante que entiendan esto de adecuadas, porque no es la última versión, sino la que coincide con todas las otras, y que sean compatibles. Eso es lo que yo le digo adecuada, ¿sí? No siempre es la última, ni la más eficiente, ni la mejor, sino la que se integra a todo el conjunto, ¿sí? Bueno, entonces, eso es unas cosas que pues ya están aprendiendo. Por ejemplo, que en el superset la última no es buena, porque no tiene la versión en las otras que usa, no coinciden. Pues, entonces hay que estar haciendo como decía Ruth y lo preguntó muy bien, pues el mapa de ruta o la arquitectura, cuál herramienta, qué versión, para que todo esté integrado. Bueno, entonces, después de instalar todo esto, que ya eso ya es cuestiones de que ya se haga una vez, y después se tenga ya perfectamente integrada la plataforma de desarrollo, que es Anaconda, Conda, y todas las bibliotecas, DuckDB, DocX, esas no lo estamos usando ahorita porque todavía en este taller no era el objetivo de hacer mucho procesamiento del lenguaje natural, sino la primera fase es entender Parquet, Piarro y DuckDB, porque son estratégicos, y ya después viene la segunda parte, que es la aplicación, cambiando el tipo de datos que es no estructurado, que son datos, pues que según todos ahora, pues la mayor de los datos que se generan en Internet, en las computadoras, son no estructurados. Hay, respecto de los estructurados, los no estructurados es más del 80%, ¿no? Bueno, entonces después se instalan las bibliotecas adecuadas, que siempre es pip install. Hay una que es complicada, que eso lo vamos a ver cuando hagamos el siguiente taller después del Día del Maestro, no sé cuándo. Esta es complicada de instalar, pero esta es muy útil. Es la que permite leer archivos de papel que han sido escaneados y sacar el texto. Es la más compleja de instalar. En Windows tiene pequeños problemitas. Y bueno, la siguiente biblioteca que hay que instalar para el mundo de procesamiento del lenguaje natural son los transformes y las oraciones. Obviamente, Piarro, etcétera, ¿no? Bueno, entonces todo lo que hay que instalar, etcétera. Eso ahorita ya. Ahora,
Después viene esta imagen que me gustó mucho, que es el DuckDB. Deja de estar haciendo sonidos de pato y empieza a generar enunciados, ¿no? Bueno, hay un sitio y donde se ponen las últimas novedades de DuckTV. Hay unas cosas, por ejemplo, esto fue en enero de 23, y hay muchas, este fulano, este, es muy bueno. Ahorita les voy a platicar todas sus presentaciones que tiene, y hay presentaciones interesantísimas, como esta que ahorita se los pongo. Y esto, todas las presentaciones súper interesantes, las puse aquí en el sitio ¿no? Entonces, una de las preguntas que quedó pendiente, porque yo les había dicho que yo ya había visto mencionar, no lo he hecho, ¿cómo podemos instalar DuckDB con Apache Superset? Ya lo hay, aquí está. Esto está descrito en la organización de DuckDB como un modelo interesante para hacer una pila de datos, para manejar datos, y está usando dos herramientas que no conozco bien, Meltano y DBT, y que con esas, pues aparentemente, pues el Meltano es como eh, una tarea súper importante, es la tarea de ETL, ¿no? Entonces, pues es una herramienta que pues, puede ser muy interesante, ¿no? No la conozco, pero pues es de código abierto también, y hay una versión de paga cuando se quiera tener mantenimiento, ¿no? Le estaba diciendo que este fulano que está en la página esta de aquí de DuckDB, que es un promotor importantísimo. Este señor tiene un sitio y tiene su, su canal, que aquí los voy a mostrar. Y ahorita me estuve dedicando a tratar de ver, porque este cuate, este señor, este sabio, realmente hace cosas maravillosas, porque en 5 o 10 minutos máximo hace 1000 cosas, tiene 1000 videos, todos son pequeñitos de 5 minutos, 6 minutos, y da la esencia de lo que hay, ¿no? Entonces, hay muchísimo. Yo en este documento, cuaderno Júpiter, se los puse los que a mí me interesan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí todos son de este señor, ¿sí? ¿Cómo uso pandas? DuckDB. Y hay otra herramienta que ya no nos dio tiempo de mostrar, se llama Polars. Creo que grabamos algo, no sé si David o Julieta, ya lo habíamos visto que era importante saber usarlo. El Polars es una herramienta que hace que Pandas pueda trabajar en forma distribuida. Bueno, es un Pandas mejorado. Después, aquí cómo hacer queries con JSON y DuckDB, muy interesante. Esta Julieta, había que ver cómo lo copiamos. Cómo convertir un cuaderno Jupyter a una aplicación Streamlit. Ahorita al final les voy a presentar. Julieta ha grabado varios pequeños comerciales o códigos de Streamlit, porque Streamlit es una belleza, es una aplicación que permite hacer una interfaz web reactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que funciona en cualquier dispositivo, celular, iPad, equipos más grandes, etcétera. La aplicación que hagamos es muy, muy interesante, la aplicación Stream, y también es de código abierto, ¿no? Pues aquí este sabio dijo cómo convertir un cuaderno Jupyter en Streamlit. Bueno, después, esto, para los que no saben nada de Parquet, es una introducción muy sencilla de Parquet, igual 5 minutitos. Después, otra de las cosas que esta Guadalupe nos había preguntado, si con estas técnicas podemos sacar la calidad de los datos, hacer el análisis exploratorio, que es la etapa número 2 del modelo de CRIP. Pues aquí, y obviamente él usa DuckDB, porque él es un promotor de DuckDB. Entonces, como dice, ¿cómo usando DuckDB puedo hacer el análisis exploratorio de datos de los datos que ya vienen en formato Parquet? ¿Sí? Y también acá hay otra, que cómo hacer visualizaciones de los datos de DuckDB.
Y después hay otra que me interesó muchísimo también, porque usa una aplicación que no conozco, se llama Pinot de Apache, de la Fundación Apache, otra aplicación, pero que puede construir aplicaciones para hacer analítica de tiempo real. ¿Por qué eso es tan importante? Pues para el Internet de las cosas, para dispositivos que todo el tiempo están mandando datos y hay que tomar decisiones al momento. Eso tiene que hacerse en la primera época, hace como 4 años, nosotros promovíamos Spark Streaming y Kafka. Pero como les digo, yo ya no soy tan ávido de usar Spark cuando no se necesita, que en general no tenemos tantos datos como para tener un clúster gigantesco y con equipos medianos de características de 64 gigas de RAM o 128 y 6 o más procesadores, un i7 o i no sé cuántos hay ahorita ya, pues con eso es suficiente, ¿no? Y el Pinot, pues parece ser que es otra cosa muy interesante, que aquí lo puse, se tienen fuentes de información, se pasa y después ya se tiene como un torrente, un streaming de datos, que no sé si sea tan poderoso como Spark Streaming, ¿no? No lo conozco, pero es interesante. Después aquí hay otra biblioteca de este sabio de cómo hacer queries de CSVs, pero que tienen datos que no son de alta calidad, ¿sí? Dirty Data, ¿no? Pues, este señor nos hace un gran favor con todos sus pequeños cortometrajes o códigos de 6 minutos máximo, o 10, y etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que, pues es otro curso completo, ¿no? Cómo unir CSVs rápidamente al vuelo, ¿sí? Con DuckDB, ¿no? Después, cómo saber qué tan diferentes son dos Parquet obviamente, usando los esquemas, del esquema de uno, del esquema del otro, cómo podemos comparar un parquet con otro a través de sus esquemas, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Cómo DuckDB puede hacer el análisis de las diferencias entre los esquemas de dos parquet. Son muy interesantes sus códigos. No da todo el código, pero da la idea básica. Y aquí usa el otro que le estaba diciendo, el Polars, ¿sí? Porque Polars es la versión mejorada de Pandas sin usar GPU. Ya en otro momento vamos a grabar cómo usamos Pandas con GPU, pero usando la biblioteca nativa de NVIDIA, y eso lo vamos a hacer ya, pues yo creo que directamente sobre Ubuntu, y si no, pues Julieta ya y Daniel pues ya pusieron el WSL, que es el Ubuntu sobre Windows 10, y ahí pues ya está instalado el GPU, y pues se puede hacer cosas con eso, ¿no? Entonces, hay otra herramienta que no lo he usado, pero ya vi que existe, que está muy interesante, es el Yupi SQL. El Yupi SQL, lo vi ya funcionar con este sabio, es meter un plugin Jupyter para hacer de forma nativa en las celdas de Jupyter los SQL, ¿sí? Y que como dice aquí, como tiene integración con muchas bases de datos, y bueno, pues esto pues cada vez es mucho más eficiente usar Jupyter como la interfaz para programar los ejemplos, para programar las pruebas de concepto. Obviamente, ninguna aplicación va a estar directamente en Jupyter, se tiene que después exportar la aplicación Jupyter a una aplicación autosuficiente. Pero eso es muy fácil. Aquí el propio Jupyter, ¿sí? Nos da aquí la versión, cómo quieres guardar tu código, ¿sí? Entonces, aquí ya nos puede ayudar para hacer en muchas formas de exportar el código, ¿no? Bueno, también hay otras bibliotecas, ¿sí? Que ahorita voy a mostrar, que son muy útiles para la parte interesante, ¿no? Entonces,
ahorita yo creo que con esto tenemos un buen panorama del mundo estructurado, digamos, de CCBs, bases de datos, con las 3 herramientas, bueno, 4, ¿no? Parquet y saber usar Parquet, y ya Parquet aparentemente, según nos comentó, ya no lo he visto yo, varias bases de datos tipo PostgreSQL, todo el mundo ya está usando Parquet como una forma nativa de guardar cosas, todo el mundo ya. ¿Por qué? Porque es muy versátil desde el punto de vista de uso. Los queries son mucho más rápidos porque son columnares, pero también porque administra y comprime por columna los datos. Y cuando se comprime muchos conjuntos o objetos que son similares en tipo, como una columna, el grado de compresión es muy alto, ¿sí? Por eso, Parquet tiene compresiones muy altas porque comprime por columna, cada columna es del mismo tipo y después vamos a juntar todo en grupos y eso es Parquet. Por eso, en general, no pasa del 40, cuando mucho, 50% usa. O sea, si yo tengo 100, Parquet mide 50 o hasta a veces 25 del tamaño completo. Por eso es tan importante. La segunda herramienta importantísima que ya todo el mundo está usando para gobernar Parquet se llama Piarro. DuckDB usa Piarro. No sé, yo creo que Apache Superset pues, también usa Piarro. Y grandes desarrollos, todos están usando como forma nativa de leer archivos Parquet. Y la versión importantísima para poder hacer todo lo que quieran con archivos Parquet se llama Piarro. Pero además, ¿por qué? Porque su estructura, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Esta es la idea. Yo tengo muchas fuentes de información, Parquet, Cassandra, HBase, Impala, Drill, todo lo que quieran. Aquí alrededor son todos los que generan contenido. Todos estos contenidos podemos, por ejemplo, yo quiero conectar pandas a Parquet, quiero conectar pandas a Cassandra, quiero conectar Spark con HBase, quiero conectar Parquet con Impala, que es el SQL de Cloudera, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿cómo le hago? De la forma nativa de origen, pandas, pongamos, se genera una estructura, una tabla arrow, que es un Parquet. La estructura es una tabla al estilo Parquet arrow. Es formato arrow, se llama, ¿no? Pero es como un Parquet arrow. Pero cuando yo tengo en formato arrow la tabla, después la puedo convertir a cualquier otro. Y esto hace que si yo tengo N sistemas a que hacer una conexión completa entre todos, si no tuviera eso, tendría que ser conexión uno a uno, pandas Spark, pandas Parquet, es una 2 a la N conectores, y si no, tengo solamente N. Y eso pues ya, cuando son 4, 2 a la N a la 4, pues son 2 por 2 por 2 por 2, o sea, es mucho. Si llega a las 5, pues ya es mucho más. Si no, pues son 5 conectores. Bueno, entonces esto es interesantísimo. Bueno, y las otras herramientas, bueno, pues pues yo no soy tan dado a esta parte de tele, esa etapa ya no está dentro de mis preocupaciones. Yo donde estoy muy entusiasmado son los Transformers. ¿Por qué? Miren, oye, hoy presentaron, y ya aparentemente ya mucha gente lo conocía, una aplicación que ha causado revuelo ahorita porque la presentaron pues en la mañanera que la ve muchísima gente, ¿no? ¿Y qué es esto? Es una aplicación muy sencilla que inclusive ya habíamos empezado a ver cómo pegábamos videos, cómo sacábamos datos de videos y cómo podíamos entender un texto, pasarlo a voz. Y esto porque porque una persona nos dijo, pues es que hay que hacer el Alexa de textos, de contratos, exactamente, ¿no? Entonces, una gente, una empresa, un abogado, tiene un expediente que tiene 10, 20 archivos, textos en todos formatos, Word, PDF generado, escaneado. Entonces,
cuando están haciendo el asunto, pues le piden, oye, señor abogado, dame, y cuando tiene 20 asuntos, todos los documentos del problema de tal, legal, o no sé, o lo que sea, ¿no? Pues entonces, pues, como seguramente los abogados hicieron un resumen de cada documento, pues van y ven el resumen. Ah, pues estos son los documentos que hablan del tema de cómo generar algo, o el problema, o los entregables, o las obligaciones, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, es un problema de inteligencia artificial de textos, pero cuando todo el mundo dice, bueno, pues sí, pero tengo que pulsar a la computadora, hacer el query, ¿por qué no hacemos el Alexa de contratos o de expedientes? Alexa, ¿en qué documento está este asunto? Ah, pues sí, eso. Entonces, primero de la voz, pues tenemos que agarrar la voz y pasarla a texto. Hay herramientas y ya hicimos por ahí, se grabó es una pequeña aplicación de inteligencia artificial ya más o menos conocida. Y al revés, dado una voz, ¿cómo genero texto? Pues es lo que hace cuando subimos un video que está en inglés y le dijo generación automática de subtítulos, pues así se hace al vuelo. No, no antes alguien puso todos los traducciones de todos los idiomas, no, no se acabaría nunca, se hace al vuelo. Entonces, ya está la herramienta. Pero entonces, ¿cómo se hizo este ejemplo? Y eso, porque ya cuando lo vi hoy en la mañana, pues dije, pues es que eso ya estábamos empezando a ayudar, ver cómo lo hacíamos, ¿sí? Pero pues ya no nos dio el tiempo, ¿no? Pero ahorita que ya lo vi, que causó revuelo y que todo el mundo está, pero obviamente por el personaje, ¿no? Pero eso es muy interesante para cuando una empresa o en el mundo de los comerciales o en el mundo de las películas, o etcétera, se hacen muchas tomas, muchos pedazos, y entonces cuando, por ejemplo, yo conozco más o menos la parte de cómo se hace una película, pues se toma la toma 1, después la 28, la 42 y se va haciendo pues conforme los escenarios, ¿no? A lo mejor la película termina en el mismo escenario que inicia, entonces de una vez que graban una toma, graban la que siguiente en el mismo escenario que a lo mejor es la última, la toma 47, módulo 2. Entonces hay muchos pedacitos. Entonces, si cada pedacito se le puede hacer toda esta tecnología, pues se tiene una bóveda de toda la película para decirle, a ver, vamos a ir pegando esto, dime en dónde el señor le dijo esto a la señora, etcétera. Por ejemplo, o en el marketing o en todos lados, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se hace? Entonces, les digo, con todas las piezas que ya tenemos, lo podemos hacer en 15 días. ¿Por qué? Hay una herramienta que ya se grabó algo, si yo les doy una voz, o una entrevista, o audio, se pasa a texto, sin problema. Entonces, ¿cómo lo estamos tratando ya de imaginar? Pues yo digo, cortamos el film en 1 minuto, o en 30 segundos, o en 10 segundos, o sea, 20, más o menos lo que se pueden ir haciendo oraciones o ideas completas, ¿no? Una persona que está hablando en 4 o 5 minutos lanza una idea. Bueno, pues yo estoy diciendo por minuto, ¿sí? O, por ejemplo. Entonces, por minuto se corta el audio. Entonces, tengo un audio que tiene, por ejemplo, 1 hora. Voy a generar 60 pequeños archivos de audio. Cada archivo de audio después, con unas técnicas más o menos ya conocidas, y en Python ya está todo eso, del audio saco el texto como si estuviera yo poniendo los textos en la presentación del YouTube. Entonces ya me da un texto, entonces voy a tener 60 textos. Eso es mi corpus. ¿Qué hago? Pues lo que ahorita les voy a enseñar. Tengo un corpus de 60, me dan el zip, lo subo, ¿y qué hago? Lo subo en Parquet. Ya tienen el Parquet, ahora saco los archivos y genero para cada texto, saco las oraciones, y para cada oración hago su vector de transformer. Y ya después, con técnica matemática de la distancia del coseno, o la distancia entre dos vectores en el espacio
384 o 700, no sé qué, que son los vectores que representan las oraciones, pues dado una oración, es un vector, voy a buscar en un espacio, si por ejemplo tengo, vamos a poner sencillo, 3, 4 videos, nada más, ponemos 5 videos de 1 hora cada uno, pues 5 por 60, pues son 300 archivos, 300 minutos, saco las oraciones en los minutos, como es un minuto, puede ser, vamos a poner que habla muy rápido, 5 oraciones por minuto, pues entonces tengo 5 por 300, 1500 oraciones, pónganle 2000, 3000, 5000 oraciones, son 5000 vectores en el espacio R384, 800, lo que sea. Entonces es pura analítica básica, machine learning básico. Por ejemplo, el algoritmo que les mandamos, un ejemplo, que es el algoritmo más importante para clasificar no supervisado un conjunto de vectores, se llama K-means. Le aplicamos el K-means a estos 2000, 3000, pónganle 5000 vectores, ¿sí? Y me da los grupos, y con eso yo ya puedo saber de qué están hablando, cuáles son los temas que se trataron en todas las horas que tenemos, o la búsqueda semántica. ¿Cuál es la búsqueda semántica? Pues lo que estamos viendo en el Amlopedia. Le doy una oración, paso su vector, busco en el conjunto de, dijimos, 10,000 vectores. Yo hice un ejemplo, con 80 archivos me salieron 18,000 oraciones, porque eran archivos de 20, 30 páginas, 40, qué sé yo. Bueno, pongamos que tengo 20,000, 50,000 o 1,000,000 de vectores, no hay problema. 1,000,000 de vectores, dado un vector, dime cuáles son los vectores más cercanos al que yo le estoy dando. Pues ese es otro problema muy interesante a resolver, que se llama KNN. K es el número, N de vecino, y la otra N de cercano, K nearest neighbors, otro algoritmo de inteligencia, digamos, machine learning, ese es supervisado. Entonces, haciendo la unión de todo esto, que es inteligencia artificial, que son los transformers, más un poco de machine learning no supervisado, que es K-means, o machine learning supervisado, que es KNN, que son los dos algoritmos más sencillos que se enseñan en Plastilina 1 de ciencia de datos, ¿sí? Se los mandamos, de los, ahí 3, 4 ejemplos, etcétera, ¿sí? Era puro K-means con sklearn, etcétera. Pero acá vamos a cambiar, los vectores son oraciones, y las oraciones están con algoritmos de inteligencia artificial. Es esto lo que está. Entonces, dado una oración, ahí van a poner una oración o unas palabras o lo que sea. Buscamos en todas las oraciones de todos los eventos que hubo, de todas las presentaciones, como estamos haciendo una estrategia que sea por minuto, y obviamente la numeración de las oraciones debe estar muy bien integrada en qué video y en qué minuto está la oración, es un mapeo ahí es lo que tengo ahorita, se los voy a enseñar, ¿sí? Sabemos en qué oración está la más parecida a la que yo estoy dando, se llama oración query, o palabras clave, no sé, es muy primitivo, mejor oración es query, ¿sí? Saco las oraciones que más se parecen, me dicen exactamente en qué video está y en qué minuto, y podemos abrir entonces los videos exactamente en ese minuto para mostrárselo. Es esto, no creo que lo hagan tan bonito como lo estoy diciendo, ¿no? Pero la base, eso lo tenemos todo. Y si lo metemos todos estos elementos, el mapeo de los oraciones versus en qué exactamente, en qué medio está, es un CSV, lo puedo meter con Parquet, lo puedo meter todo esto, y el conjunto de videos los puedo meter todos los videos los puedo meter en un solo Parquet, es lo que les voy a mostrar. Bueno, entonces, todo esto para decirle que ahorita es el momento de que entiendan la tecnología que está atrás de Machine Learning, de Parquet, de todo esto,
y sobre todo de inteligencia artificial con Transformer, porque son las aplicaciones novedosas como esta que causan revuelo en el mundo entero. Y si esto, en vez de ser los videos políticos de un líder, pueden ser los videos de un manual de procedimientos, de una capacitación para ver o toda la historia de lo que quieran. Y como les dije, en el mundo del marketing, de televisión y todos los el marketing audiovisual, esto es oro molido si hacemos uno de estos. En el mundo del cine y de los cortometrajes y de cómo se hacen películas, es otro nicho de mercado. Y como también se pueden, con estas técnicas, clasificar fotografías, ya hay esto, ya lo hay. O sea, dado una fotografía de cualquier cosa, con las técnicas que ya hay, que son transformers de fotografías, de imágenes, podemos saber de qué tipo de componentes del mundo real existen en la fotografía. Inclusive, cuando se dan fotografías y alguien hace un pequeño descripción sencilla de lo que estás viendo en la fotografía, esos son los metadatos y con eso se pueden hacer buscadores a nivel de corpus de fotografías. Por eso, lo que estamos haciendo puede ser una estrategia para meter un corpus de lo que quieran para poder hacer análisis y analítica semántica. Es por significado. Bueno, eso es el comercial para que vean. Cuando lo vi dije, pues esto lo podemos hacer en 15 días nosotros. Y ya David y Julieta están trabajando para hacer una pequeña presentación con los videos del canal de Saxa, ¿no? Para no tener problemas. Bueno, seguimos al siguiente. Entonces, esto ya es una, pues, bueno, entonces, bueno, volviendo. Entonces, este joven señor sabio, les recomiendo que vean su sitio, todo lo que está ahí, para mí, y son muy bien estructurados y duran 5, por ejemplo, Whiskers y todos estos, Whisper es una herramienta para el audio, etcétera. Bueno, entonces aquí está todo esto, ¿no? Y como él es un promotor de DuckDB, todo lo que hace es cómo puedo hacer 1000 cosas con DuckDB. Bueno, esto, y esta revista, que es un periódico de DuckDB, esta conferencia se la recomiendo ampliamente. Pedro Holanda es uno de los constructores, sabios creadores de DuckDB. En esta conferencia, que sí duró bastante, es una conferencia magistral hace poquito, ¿sí? No hace mucho, ¿eh? Platicó por qué, cómo surgió, dio un ejemplo, o sea, pues, si él sabe pues, algo, ¿no? Pues él lo hizo, ¿sí? Entonces, se las recomiendo. Todo esto se los puse ya en este elemento, aquí, ya se los puse todo esto, ¿no? Aquí está. Este es, digamos, mi acordeón, si hay que algo que copiar, aquí está. Aquí está todo lo que le copié a este sabio, aquí está la conferencia. Y aquí están las grandes características de DuckDB, aquí está. Lo hice muy sencillo. Pues hace cálculo vectorizado. O sea, dado un query, lo hace vectorizado, quiere decir en paralelo, ¿sí? Y además optimiza los query. Todo esto son las características de Spark SQL, ¿sí? Después lo automatiza automáticamente y podemos generar y ejecutar códigos y con datos que son mucho más grandes que la memoria RAM que tiene la máquina. Y además usa compresión de datos. En fin, bueno, obviamente, pues esta persona que está aquí, que es el sabio que lo hizo, su conferencia duró muchísimo, ¿no? O sea, es toda una conferencia magistral. Aquí está, dura 40 minutos, 30 minutos, ¿no? Bueno, se las recomiendo, se las recomiendo. Y obviamente también lo que hace este sabio, se los recomiendo, etcétera, ¿no? Bueno, pasando a otra cosa. Entonces ya tenemos esto. Ahora, siguiente. Hay una herramienta que ya, pues, ahorita como ya son ávidos usuarios de Parquet, porque
Parquet lo tienen que hacer de día y de noche, cualquier cosa que reciban, guárdenlo en Parquet. Y ya después averiguan qué hacen con eso. Bueno, una de las cosas que pues yo digo, bueno, ¿a poco siempre voy a tener que hacer un cuaderno Jupyter para leer un Parquet? Pues está cañón eso, ¿no? ¿Sí? Estoy en la línea comando, ¿cómo puedo leer? Obviamente ya hay sabios que se pusieron el mismo problema que yo. No vamos a estar todo el tiempo programando una aplicación Python o un cuaderno Jupyter para hacer, oye, ¿cuáles son los metadatos? ¿Cuántos registros tiene? Dame el esquema. Obviamente, este problema, pues ya los sabios ya lo hicieron. Y aquí está la biblioteca que hay que instalar. Ahorita se las enseño. Ya. Esta no se las había dicho antes porque, pues, si no sabían que estaba Parquet, pues, ¿para qué quieren usar Parquet en línea, no? Pero como ahorita ya son sabios Parquet y, 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 y adictos a Parquet, hay una biblioteca que se llama Parquet Command Line Interface. Esa es la maravilla. ¿Por qué? Ahorita se las voy a enseñar. Es aquí es una interfaz para analizar archivos Parquet. Ya. Entonces, ¿cómo se hace? Pues ahorita se los enseño. Bien. Cuando se instala, obviamente, si ustedes van al GitHub, que se lo marqué ahí, este cuaderno ya se los actualicé, ¿no? En este GitHub, ahí está todo, ¿sí? Todo. El código, todo. ¿Sí? Lo único que hice yo, como siempre les digo, no crean que escribo tanto, yo uso copiar, copy, edit, insert. Esa es mi técnica, copiar, editar y pegar. Ah, excepto editarlo, pues, para ponerlo en español o quitarle ahí lo que no me gusta y poner lo que a mí me gusta, pero en general todo lo copio de los sabios. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, pues dice park, input y es en línea de comando. El esquema, ¿sí? Los primeros 10, el count, cuenta cuántos hay, y los últimos, el tail. Y súper fácil, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí en este cuaderno, que es el número 1, ya le hice unas pequeñas adecuaciones. Le quité, por ejemplo, le digo que le quité para ir lidiando con Windows, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le quité? Estas dos bibliotecas, Import Magic y Charted. ¿Para qué las uso esas? Para saber el tipo de datos que es, si es UTF-8, es UTF-16, es Unicode, es el tipo de estructura de la codificación. ¿Sí? La usé aquí porque cuando bajé los archivos de DNUE, la primera vez que lo hice en la plantilla que tengo para leer CSVs, pues tronó. ¿Por qué? Porque porque UTF-16 no lo lee por omisión Pandas. Hay que decirle que es UTF-16. Pero pues dije, bueno, ¿y por qué truena? Pues, ya le chequé y pues, ves que chécale tu tipo de datos porque Pandas no entiende el tipo de codificación que trae por omisión. Ah, pues digo, pues ponle el tipo de datos en el cual fue generado. Ya le chequé ahí en la estructura de NUE. Ya me dijeron, estamos usando UTF-16 porque es muchísimo más versátil para poner todo tipo de nombres y tienen su justificación muy técnica. Los del INEGI son muy sabios, ¿eh? Entonces lo pusieron en UTF-16 y eso lo pongo aquí en esta biblioteca que aquí pongo cuando ya después que los leí, dije, ¿qué archivo voy a trabajar? Y después aquí, en esta línea que está abajo, antes de entrar al Pandas, bueno, aquí está el nombre del proyecto, los directorios que siempre genero para meter los resultados temporales, para meter las bitácoras, o sea, ser ordenado en cómo se programa, meter en un solo directorio todos los análisis de frecuencia del archivo CSV que recibimos, para meter en otro directorio el parquet que vamos a generar. Siempre meter los nombres de cuando le limpiamos
la calidad de los CSV para generar cosas, etcétera, ¿no? Y ya después aquí ya vamos a procesar, y aquí en esta línea es donde se detecta el tipo de codificación. Como comenté esta línea que está aquí, esta línea en este código, aquí leía el completo, lo que está ahí, leo el archivo completo con esta instrucción, de un solo golpe leo todo el archivo, y después veo qué tamaño tiene, y aquí, en esta línea, que está aquí, ahí me detecta el tipo de codificación que tiene el archivo, y lo pongo en la variable ggTypo. Después veo el tamaño con la instrucción de Linux, de estadística del archivo, me da el tamaño, el CSV, la fecha de acceso, la fecha de modificación, la fecha de creación. Esto, la verdad que no sé si en Windows funciona. Esto es Linux. Creo que sí funciona porque está en la biblioteca OSStat. Y esa biblioteca OSStat, cuando es para Mac o Windows, se detecta automáticamente el sistema, esta biblioteca, en qué sistema está generando, y hace lo conveniente para detectar tipos de archivos y todo eso. Entonces, bueno, pues ya con eso, como le quité esa línea y lo puse en comentario, y como yo ya sabía que ese archivo está en UTF-16, pues le pongo UTF-16. Y si fuera UTF-8, si no quiero usar el chartdet o el magic, pues se lo pongo directo, y acá, y esto es muy interesante, en esta línea, y esta es una plantilla que deben copiar, la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Este está hecho para que decirle a Pandas, para que no tenga problema, yo le digo qué tipo de archivo es, porque si no, puede equivocar, ¿sí? Y esta línea también es muy interesante, porque cuando son archivos de medio millón de datos y que fueron capturados por quién sabe quién, y etcétera, y pues el INEGI los sube, y pues ahí te ves, ¿no? Porque pues, tampoco el INEGI va a estar limpiando todos los datos que recibe, porque no varía de todo lo que hace. Entonces recibe las encuestas, medio le acomodan, qué sé yo, y se pueden escapar algunas, sobre todo por las comas en los campos de texto, porque si pongo como separador coma y no pusieron bien las comillas entre el campo, por ahí se equivocó, eso nos desfasa los registros, pero en general son bien poquitos, son 20 o 50, pónganle, o 500. En 500,000, pues no es nada, ¿sí? Quítalos, ¿sí? Ya no vamos a estar dejando de subirse al avión porque no están boleados los zapatos. Ya, quítalo, o sea, vete descalzo, ¿sí? Entonces, esto es por eso, con eso, y si ya dice, no, es que necesito todos, tú me diste que tu archivo leyó 499,050, te faltan 50. Bueno, pues ya le hacemos todo lo que quiera, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esto es muy importante. Esto es una plantilla muy interesante. ¿Por qué? Porque leo el archivo y saco cuántos registros, cuántos campos, dame los nombres de las columnas y muéstralo rápidamente. Pues ahí está. Es lo que necesitamos hacer. Y siempre poner, y eso es como un buen principio de programador, el time. Siempre al principio de cada instrucción en Jupyter, para que nos vaya diciendo cuánto tiempo. Esto tardó 5 segundos. ¿Sí? Bueno, entonces, y también es importante esta línea. Estos son principios de buen programador. Sácame una línea al azar. No, déjame ver qué hay en el archivo, y veo siempre la primera línea. No, qué chafa. O veo la última. No, al azar, saca una a ver qué sale. Bueno, pues ese es esto. Ya. Después, también mostrar unos ejemplos al azar, como con sample. ¿Sí? Bueno, ya después, ¿qué vamos a hacer? Pues el análisis exploratorio básico, ya esto ya no entro en detalle, todo esto ya lo sabemos. Y aquí es muy importante, pues terminar esta parte. No estamos transformando nada, simplemente estamos haciendo el análisis exploratorio con un poco, y usé un poquito de gráficas sencillas,
Obviamente, con las herramientas de Apache Superset, todo eso, pues todas estas gráficas ya parecen horribles, ¿no? Pero bueno, esto es sin muchas herramientas, sin rápidamente, ¿cómo se puede hacer? Entonces, este es el primer. Esto ya se los mandé, esta es la versión moderna, digamos, mejor modificada. El fin de semana o ahora el 10 de mayo, antes del 10 de mayo, para que no recuerden nada de eso, a mí, se los voy a enviar. Voy a tratar de hacerlo en Windows nativo. Voy a desempolvar una máquina Windows, precisamente la que tiene un GPU. Tengo dos máquinas con GPU, una con CentOS y una con Windows. Pues para jugar con Windows en GPU, es una máquina no tan mala, que son 64 GB de RAM con 6 procesadores, un i7, y ahí la tenía, y la voy a usar para eso, para... Ahora, bueno, entonces el siguiente cuaderno. Este cuaderno también, y si ustedes ven al final, ¿sí? Aquí yo ya había generado el Parquet, y aquí está el Parquet, ahorita se los enseño. Aquí está el Parquet que se generó, ¿sí? Ahí está el Parquet, en la línea absoluta, ahí le puse, del 01 al 07. Y después hay que se lo puedo poner en todo el comando, toda la ruta absoluta, o como ya hice una variable Python en la celda 143, pues ya no necesito poner, sino simplemente ahora se pone, este es muy interesante hacerlo, le pongo entre corchetes el nombre de la variable y eso que le estoy diciendo a Jupyter, que el nombre de la variable vaya a buscarla a mi Parquet. Y si no le pongo las llaves, es la cadena a mi Parquet, como está acá arriba. Ahí está. Pero por eso, como aquí estamos en Jupyter, pero en la línea de comando, pues hay que poner todo el comando. Entonces aquí, como ya lo ven, eso hagan de cuenta que la 142 la ejecuté en la línea de comando. Y ahorita lo hacemos directamente en la línea de comando, si quieren. Ahora, eso no lo he probado en Windows, ¿no? Pero pues habrá que probarlo. El esquema, ahí está. Y esto es en la línea de comando, contar cuántos tengo. Entonces, cuando recibimos un Parquet, no necesito hacer un cuaderno Jupyter para saber cuántos campos tiene, cuántos registros, el esquema, dame unas muestras o dame todo. Le puedo poner este, eh, el head, como aquí le cuento, por ejemplo, cuento cuántos tengo. Ah, pues casi medio millón. Y le hago head menos este número, pues me da todo. ¿Sí? Me saca un vacío, es un dup del TXT. Super en programación Shell lo puedo hacer, en Bash, en Bourne Shell, Cool Shell, ¿no? Pero no estamos ahorita para hacer todo el ciclo de cómo se programa en Linux. Pero bueno, ahí está. Entonces, la siguiente cuestión, igual, pues era para recibir todos los parquets que habíamos generado, de los 10 parquets por cada entidad federativa, con actividades esenciales y no esenciales, y eso pues ya después lo pegamos, muy bien pegado, todo eso, lo volví a correr, obviamente, hace rato, ¿sí? Y obviamente lo que más tarda es la generación de la versión CSV del archivo, ¿sí? Eso tardó bastante, como varios minutos, ¿no? Entonces, ya como comentario final de este cuaderno, tengo 10 parquet, cómo los integro, genero un nuevo parquet y de ese nuevo parquet concateno con esta instrucción que está aquí, que es la 38, y que no tarda mucho, tarda, póngale 3 milisegundos, ¿no? Porque el tiempo real que vale la pena es 3 milisegundos. Entonces, yo ya tengo el paquete integrado ahí, ¿sí? Y ese paquete integrado, ¿sí? Aquí lo voy a generar y lo voy a guardar en la siguiente línea, ¿sí? Para guardarlo como CSV, porque los porto a pandas y ya teniéndolo en pandas,
que aquí lo guardé en pandas, aquí en la línea de arriba. Exporté el parquet que tenía en RAM, lo paso a pandas en RAM, no tarda mucho, tarda 8 segundos, ¿sí? Y ya teniendo el parquet, perdón, el parquet en formato pandas en RAM, ahora voy a guardar el data frame pandas a disco. Y eso es lo que tarda casi 2 minutos. Aquí está, porque estoy escribiendo al disco, ¿sí? La escritura en disco es lo más lento, muchísimo más lento que la escritura a RAM. Entonces, pues ya tenemos y ya después ya hacemos el pequeño análisis exploratorio con Pierro, que seguramente el sabio lo hizo muchísimo mejor porque hizo como 4 o 5 videos de cómo se hace el análisis exploratorio con Parquet y DuckDB. Él usó DuckDB, yo no uso DuckDB aquí, porque la idea es hacer lo mínimo con herramientas básicas, no meter 50 herramientas, porque cuando meten 80 herramientas, la interacción entre herramientas es muy, muy grande y se pueden dar, así de topes, te lo digo. Entonces, entre menos herramientas, mejor, porque si no, es lo que le pasa a los coches supermodernos, que tienen tantas cosas que se descompone una y ya no sirve. En cambio, los coches viejitos, pues no eran tan frágiles, porque le ponía ahí una corriente, o sea, en fin, pero bueno, esa es la nueva tecnología. En fin, entonces aquí está también ya para hacer el de este, y aquí pues, ya les enseñé cómo se usa, y aquí también ya lo hice. Lo hice para el parquet grande, lo empecé a hacer ya, como ya lo tenía en variable, pues ya nada más le pongo a mi código que tenía, y ya ahí me saca lo que sabemos de ese parquet. Tiene 42 columnas, 5.5 millones de registros, y bueno, aquí hay un concepto que ya no quiero entrar en detalles, que es Parquet hace grupos, porque Parquet viene del mundo Hadoop, del mundo de cómputo distribuido con muchos nodos. Entonces, puede ser que es tan grande el archivo que los segmenta no solamente vertical, sino segmenta por grupos, todo un grupo, y después hace una franja horizontal sobre el archivo, digamos el normal CSV, eso lo hace parquetiza vertical, agarra la otra franja porque supuestamente el archivo podría tener 5.000 millones de registros, ¿sí? Entonces, primero lo destaza en la vertical, que son registros natural normales, cada grupo lo hace vertical, y como pues no es tan grande, pues en un solo grupo cabe. En fin. Y después, igual el esquema del grande que está. Ahora, obviamente aquí, y yo les digo la verdad, aquí puse todo en cadena, porque así no tengo problema. No es tan canónico, pero cuando pongo todo, pues se pone todo en cadena, y como esto es tan rápido, no hay problema, no hay problema. Lo puedo después convertir cuando ya vaya a hacer una serie de tiempo y hacer una predicción matemática con series de tiempo para meter pues, lo que todo el mundo quiere, ganar más y perder menos con sus datos. Por eso, para eso quieren la inteligencia, para ganar más o perder menos. Eso se hace con series de tiempo. Por eso, eh, el Apache Superset está súper bien documentada, con muchos ejemplos, con muchas funciones, para hacer series de tiempo, pues porque lo que quieren todas las empresas es saber la predicción de cómo se va moviendo el fenómeno que está estudiando a lo largo del tiempo. Que el COVID, que no sé qué, que cuánto va a estar el peso, que lo que sea. Son puras series de tiempo, ¿sí? Por eso es tan importante la serie de tiempo. Bueno, entonces ahí están los ejemplos, etcétera. Ya, pasemos al siguiente. Este siguiente es, pues, ya yo digo, ya la cerecita del pastel de este pequeño fiesta, ¿no? Es un pastelito, no es el gran pastel, pero ya es importante porque ya vamos a usar Parquet, Pierro y Queries con DuckDB.
La forma más sencilla, por eso a mí me gusta ser muy sencillo, para que no fallen mis cuadernitos, ¿sí? Lo único que hacemos aquí es, como se los muestro ahorita, es instalar la biblioteca. Duck, aquí está. Es lo único que hacemos aquí. Ya, se instala DuckDB. Después de eso, acá empiezo a usar, aquí todavía no he usado nada de DuckDB, nada, nada. Y a la primera vez que lo usa, acá por acá abajo, ahorita se lo muestro, aquí está ya, en la instrucción 20, es la primera vez que uso el ambiente DuckDB. Ya lo instalé, ya estaba import DuckDB, pero aquí ya le digo DuckDB, por eso le pongo el prefijo DuckDB, aquí. Con eso Python ya sabe que es de la biblioteca DuckDB que acá le importé, por acá la importé. Bueno, por acá arriba la importé, perdón. Aquí está, ¿sí? Import DuckDB, aquí está el símbolo DuckDB, y ya después lo uso dentro. Y aquí ahorita que acabo de ver esta biblioteca Alchemy, y ese es Python SQL, por ejemplo, también se le puede instalar, pero como les digo, entre más bibliotecas le instalen para hacer más fácil las cuestiones en el programador, es más susceptible de error su código. Por eso hay que hacer un equilibrio, facilitarle la vida al programador o que sea muy robusta porque tiene menos herramientas. Bueno, Alchemy es otra herramienta poderosísima, impresionante, para hacer un kit de SQL en instrucciones, en objetos que no tienen SQL, porque es lo que dice, es una biblioteca que hace una abstracción de lo que es una base de datos, ¿sí? Etcétera. Entonces, Alchemy y Python SQL, Yupi SQL y muchas de esas herramientas son para facilitar la vida a los programadores, pero hace que el código pueda ser con cualquier cosita que se mueva y que no esté bien, ya no funciona. Y vean este código que es súper sencillo, no hay problema para los que no somos adictos al SQL, ¿sí? Tan sencillo como pues, generar unos pequeños SQL sin gran sabiduría SQL. Aquí, count, y le digo, ¿de qué archivo Parquet lo voy a sacar? Obviamente, pues si ya voy a usar muchas veces el mismo archivo Parquet y va a estar siempre utilizado, pues entonces hago una vista, que es una tabla, ¿sí? Hago una tabla en DuckDB que tiene los datos y entonces con eso ya no va a leer al disco, sino esta tabla va a estar guardada en RAM. Entonces ya va a ser mucho más rápido. Y después aquí, igual, veo el tamaño del archivo grande, que pesa 1.2 gigabytes. Después genero aquí la tabla del archivo grande y obviamente eso tarda un poquito más, bueno, pero no tanto, 30 segundos. ¿Por qué? Pues porque ya estaba, el formato ya estaba en Parquet, ya estaba ahí guardado en Parquet. Y como Parquet y DuckDB se llevan muy bien, pues lee rápidamente las estructuras, ¿no? Y obviamente después ya hay queries y hay enunciados propios del mundo SQL, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, se pueden hacer SQLs tan sofisticados como ustedes quieran hacerlo. Yo no soy muy diestro en eso, pero pues ahí, por ejemplo, aquí estamos sacando una tabla. De la tabla de NUE saco los campos que tienen el valor 0.9 en la variable clave de la entidad, es el Distrito Federal. ¿Y qué es lo que hago aquí? Pues como le digo que el resultado lo formateé como una tabla DataFrame Pandas, este resultado que está arriba
es un data frame pandas. Y como es un data frame panda, pues yo después ya hago lo que quiera con pandas. Y aquí también saqué el del 9 y del 14, que es Jalisco, ¿sí? Y así. Entonces, una vez que yo tengo este objeto que está aquí le pongo el tipo, pues claramente me dice que es un data frame pandas. Y como es un data frame pandas, puedo usar toda la tecnología pandas, el shape, el display, las gráficas y lo que quieran. Por eso no me preocupa a mí la parte visual, porque el query lo saco a pandas y todas las herramientas que tiene pandas para graficar son impresionantes. Entonces, no es así algo que me quite el sueño no tener un BI, ¿no? Porque se puede hacer, o inclusive con Streamlit. Bueno, entonces aquí está, bueno, pues, no soy muy dado al SQL, pero aquí estoy haciendo, por ejemplo, ya, pues algún jueguito, ¿no? Pues algún queries más sofisticados, pero pues, esto se puede optimizar en el mundo SQL, ¿no? Pues sacar lo que está en el 09, después que está en Xochimilco, en Santa María, Tepipan, etcétera, pues para jugar un poquito, aquí están y ya están todos los elementos para que pues, la gente vea que sí son datos reales, ¿eh? Etcétera, ¿no? Y todo esto, pues como ya lo ejecuté de un solo golpe, pues tarda un minuto, todo. ¿Sí? Y obviamente acá igual hice lo mismo, eh, como si estuviera en la línea comando, y esto se hace acá. Y ya nada más para cerrar ahorita, hacer la pausa, voy a ir aquí a la ventana de la terminal de Linux, le voy a decir, bueno, me voy a ir a donde está el, el código. Ahorita estoy en el libro, sí que les acabo de mandar. Ahorita, eso, si quieren, después les platico por qué son tan importantes estos libros, que yo lo que hice es me encerré 3 semanas, uno por cada libro, para leerlo completamente, entenderlo, bajar códigos, y ya con eso, pues ya, ahora sí, ya sé que son los transformers. Entonces, con esto, si yo me voy al directorio exactamente donde está el Parquet, documentación, salida WebTera de NUE, etcétera, entonces me voy a ese documentos, salida WebTera. Estos son los directorios que siempre genera la aplicación que yo tengo, ¿no? Le tengo que poner, ¿cómo se llama el proyecto? De NUE, DuckDB, y ahí ya tengo, ahí están los dos parquet que acabo de generar hace rato que corrió el programa. Entonces, si le digo park es la instrucción, y le doy el nombre del parquet, sácame los metadatos, el esquema, ahí está. Y si le digo park, menos esquema, pues aquí me da todas las estructuras, ¿no? Y si le digo park count, cuenta los registros que tiene. Ahí está, casi los mismos. Si le digo park head 10, lo hace, ¿no? ¿Sí? Y si eso ya lo quiero guardar y pues le hago park mayor que, y, bueno, pues ya juego con eso, ¿no? ¿Sí? Y pero esta es línea de comando, entonces inmediatamente que reciben un archivo Parquet, no necesitan hacer un cuaderno, y tiene esta en línea de comando, habrá que ver si funciona en Windows, ¿no? Eso lo voy a hacer la próxima semana, ¿sí? Me voy a tener que pelear con Windows para ver si funciona, pero si no, no se preocupen, cuando quieran ser profesionales, hasta Microsoft usa Linux, ya no crean que es necedad, todo el mundo usa Linux, hasta Microsoft, entonces, ¿para qué estar jugando con Windows y hasta Microsoft usa Linux? CentOS, no, perdón, es Ubuntu. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa de 5 minutos para después seguirle con la siguiente concepto que es la primera introducción, seguir con Transformer y cómo les voy a mostrar cómo yo genero un parquet de un conjunto de archivos de cualquier tipo en un solo archivo.
un solo parquet. Pueden ser 20, 50, 1000 PDFs, Exceles, Jupyters, lo que sea, imágenes, los videos, todo. Y con ese parquet, después sacamos lo que yo quiera, digo, sácame los TXT, sácame las imágenes, sácame esto, lo saco, y después saco las oraciones, etcétera, pero siempre siendo organizados con la estructura de los datos que recibimos, porque si yo recibo, por ejemplo, 1000 archivos repartidos en 100 directorios y en cada directorio, pues, 10 archivos, o al revés, 10 directorios y en cada directorio 100 archivos, ¿sí? Y dentro de los archivos de los directorios hay subdirectorios, pues para poder analizar eso tengo que hacer un zip de todo eso, pero ya no lo puedo manipular tan bien. En cambio, si yo ese directorio, subdirectorios y todo eso lo parquetizo, es como un zip, pero un zip que es 100% manipulable con Piarro. En fin, entonces a las 21:16 seguimos entonces.